Okay, let's start with the recording with this meeting. So, hello, good afternoon, everyone. I hope that you are great. Um, Remember, my name is Diego Fernando Velasco Ardila. I'm a student in bachelor's degree foreign language with emphasis in English in the last semester. Entonces, chicos, buenas tardes, queridos estudiantes. Como les había dicho ya, mi nombre es Diego Velasco, estudiante de último semestre. Hoy les voy a realizar una explicación sobre algunos temas que les está pidiendo la guía para poder desarrollar sus actividades. So I'm going to start with the presentation. So the idea is that you can understand these topics. And the first is past continuous. And the second one is past perfect. Entonces hoy vamos a hablar sobre el pasado continuo y el pasado perfecto. Les voy a ir hablando tanto en inglés como en español para que vayamos entendiendo de qué se trata cada uno de estos temas. So, let's start with this interesting question. What is past continuous? As you know, the past continuous describes an action that was happening in the past. El pasado continuo nos describe una acción que estaba sucediendo en el pasado. For example, I was studying English yesterday at night. Yo estaba estudiando inglés ayer en la tarde. Entonces, los tiempos continuos, como el presente continuo y el pasado continuo, son tiempos que se dan en un determinado espacio del tiempo. Es decir, es algo que está pasando continuamente. Por ejemplo, si yo dijera algo en presente continuo, yo diría, yo estoy realizando esta reunión en esta tarde. Es algo que voy a estar haciendo durante un cierto momento, durante una hora, 2 horas puede ser, pero es algo que está sucediendo continuamente. Con el pasado simple, entonces sucede lo mismo, pero pues es una acción que ya se estuvo realizando en el pasado. Ya pasó, la acción ya se realizó, pero duró un cierto tiempo mientras sucedía. Por eso el ejemplo dice, I was studying English yesterday at night. Algo que duró un determinado tiempo el día de ayer. That is the explanation of the past simple. So have these structures for you, the different forms of the past continuous. So we have the affirmative. So we say, she was swimming in that river. That is the example. That is a good example to explain this verb tense. Ella estaba nadando en ese río. Ella estaba nadando. Entonces, esto sucedió durante un determinado tiempo en el pasado. Mientras que, por ejemplo, en el presente simple, hablamos de rutinas, de hábitos que tenemos diariamente. En el pasado no, en el pasado hablamos de cosas concretas que sucedieron, como el pasado simple, que es una acción que terminó y que se hizo en un momento, pero que ya pasó. El pasado continuo también es algo que ya pasó, pero que se desarrolló durante un buen espacio de tiempo. The negative form said, she was not. The contraction of was not is wasn't swimming in that river. Ella no estaba nadando en ese río, nos diría ahí. And the question, we must begin with the auxiliary was. That is the auxiliary in this case. Remember that this is the past of the verb to be. El was y el were, las demás personas, este es el pasado del verbo to be. Entonces recordemos que nosotros usamos, voy a enviarles acá por el chat para que cuando ustedes vean esta reunión, que va a quedar grabada y ya en un momento la voy a enviar por el grupo, entonces les voy a colocar acá.
Recuerden que nosotros usamos los siguientes pronombres, los voy a colocar acá de la siguiente manera. He, she. We use was. And for you, we, they, we use were. Also for it, we use was. Entonces, para las terceras personas, he, she, it, usamos was. También para el pronombre I. Y para los demás, you, we, and they, usamos este were, que nos dice yo estaba, tú estabas, ella estaba, tú estabas, nosotros estábamos, ellos estaban. When do we use past continuous? We use it for action happening in the past. As I said before, the idea when we want to use this verb tense is remember that the action happened in the past. Debemos recordar que fue una acción que sucedió en el pasado. Entonces, siempre que queramos hacer una oración de que la terminación sea ando, endo, esto es muy importante recordar. Cuando usted diga yo estaba comprando, yo estaba haciendo, tú estabas viajando, todo esto lo vamos a usar con esta composición, con lo que teníamos acá atrás. Was y la terminación del verbo con ing, ing. Siempre que ustedes escuchen un continuo, sea presente continuo, pasado continuo, incluso futuro continuo, quiere decir que el verbo va a tener la terminación ing y en español le vamos a dar la traducción ando, endo, viajando, comprando, riendo, luchando, cocinando, todo ese tipo de verbos con la connection is slow in this moment, but I'm going to continue with the explanation of the examples. So let me see. Okay, we have the uses of the past continuous. Action happening in the past, interrupted actions, acciones que se han interrumpido, ¿cierto? Cuando algo se interrumpió quiere decir que ya quedó en el pasado. Background action in the story, cosas que sucedieron en la historia. So we have these examples. We were walking in the park. Nosotros estábamos caminando en el parque. Ya les había enviado este were. Entonces, este pronombre lo voy a utilizar con were. Y acá estoy diciendo nosotros estábamos, ojo con el was y el were, que es estábamos caminando, este verbo, el verbo walk, caminando en el... He was listening to music. Él estaba escuchando música. Entonces, esa es como la clave, entender que el was y el were es el verbo estar, pero en pasado, y que el verbo que le sigue va a tener la terminación ando, endo. Like in this case, I was cooking something delicious yesterday. They were playing soccer with their parents. Ellos estaban jugando fútbol con sus amigos o compañeros. So we have this small practice in order to understand in a better way this topic. So complete the sentence. She, remember that she work with was. She trabaja con was.
she was, and the verb is study. Like the verb is study, we must add, debemos agregar ing. En este caso debemos agregar ing y nos queda she was studying when I arrived. Ella estaba estudiando cuando yo llegué. Este verbo está en pasado. Verbo llegar en pasado. Ya luego veremos el pasado simple, que es otro tiempo también muy importante para hablar en inglés. The next one said, I was, remember that I is, we was, I was watching TV when the lights went out. Yo estaba viendo televisión cuando las luces se apagaron, cuando la luz se fue. They, entonces acá tenemos un negativo. They was not, oh my God, let me see. Okay. They were not playing soccer at 4 p.m. Ellos no estaban jugando fútbol a las 4. Y tenemos una pregunta. Recordemos que cuando hacemos una pregunta, entonces la empezamos con el was o con el were. In this case, we must use were. Were you writing a letter for your mom? ¿Estabas tú escribiendo una carta para tu mamá? Ok, mis queridos estudiantes, entonces espero que el pasado continuo ya lo tengamos claro. Now we have the uses of the past perfect. That is a very interesting verb tense, and is a verb tense very used when you are talking, speaking, writing or reading in English. Es muy importante este tiempo y es uno de los más complejos también de usar cuando estamos hablando en inglés. So, what is the definition of past perfect? The past perfect describes an action that happened before another action in the past. We use past perfect to show the first action in the past. Entonces, el pasado perfecto nos describe una acción que sucedió antes de otra acción en el pasado. Ya lo vamos a ver más a profundidad y les voy a decir cómo sería la traducción al español. Entonces nos dice que también lo usamos para mostrar una primera acción en el pasado, como dice acá. Entonces, una acción que sucedió antes de otra. Veámoslo con un ejemplo para entenderlo mejor. The example is, I had finished my homework before dinner. Yo había, entonces en este caso vamos a utilizar el verbo haber, que también es el mismo have, el verbo tener o haber, acá por el chat. Entonces igualmente les voy a decir cómo funciona con cada uno de los pronombres. Entonces tenemos I, coma, he, she, and it. We use has in the present. Entonces, en el presente perfecto vamos a utilizarlo de la siguiente manera para que lo entendamos cómo funciona en el pasado. Entonces, en el presente perfecto yo debería usarlo así. You, we, they, we use have. Entonces, cuando yo quiero decir, por ejemplo, he comprado una casa nueva. Tú has viajado por todo el mundo, ella ha escuchado algo nuevo. Esto vamos a usarlo con el has y con el have. Y los verbos los vamos a usar en participio. Entonces, en esta parte es importante decir que nosotros tenemos verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares son aquellos a los que le agregamos ed para formar su pasado y su participio, como en este caso que estamos viendo el tiempo pasado perfecto. Entonces, ¿cómo lo usamos acá? En presente. Pero en el pasado perfecto, que es el tiempo que estamos viendo, past perfect, perfect. A ver, todos los pronombres los vamos a usar con el had. ¿Listo? ¿Qué traducción tiene esto? Había. Y
el verbo principal de la oración va a tener la terminación ado, ido. Ejemplo, si yo digo travel, este es el verbo viajar, ¿cierto? Pero si yo digo, si le agrego la ed, como dije ahorita, traveled, entonces ya no va a ser, ahí lo voy enviando, travel es viajar, traveled sería viajado. Si yo hago un ejemplo como yo había viajado, I had traveled. Un ejemplo sencillo, yo había viajado. Entonces vamos a tener que usar un verbo que puede ser, lo podemos llamar como un auxiliar, que es el verbo has y el verbo have, y en este caso el had para el pasado perfecto, y el verbo con su terminación ed, que me indica que en español lo vamos a traducir como hado, oído, viajado, comprado, luchado, investigado. Todas esas terminaciones hacen parte de los tiempos perfectos. Acá tenemos el ejemplo nuevamente. I had finished my homework before dinner. Pues como me dice que es una acción que sucedió antes de otra acción, entonces yo digo, yo había finalizado mi tarea antes de la comida. Entonces son dos acciones diferentes. Estaba la persona comiendo, ¿cierto? Tenía que comer, pero antes de realizar esa acción de comer, hizo otra acción que fue finalizar la tarea. Yo había finalizado mi tarea, nos dice ahí. A ver, tenemos las estructuras. Entonces, en afirmativo, basta con tener un sujeto, un pronombre. Vamos a tener el had, que como dije anteriormente, nos traduce había, y el verbo con su terminación ed. Entonces, ella había completado el proyecto antes del mediodía, ¿cierto? Antes de la fecha de entrega ya lo había completado. El negativo me dice, los estudiantes no habían preparado la presentación. Entonces, supongamos que tenían que entregarla. Entonces, antes de esa acción de entregar la tarea, no habían preparado la presentación. Y la pregunta me dice que había yo leído that book before the class. Sorry, because I have a mistake in this sentence. Acá tengo un errorcito. Me faltó la A, pero el verbo es read, leer. Había yo leído ese libro antes de la clase. Entonces, antes de la clase es una acción. La acción sería ir a la clase. Antes de esa acción, la persona tenía que leer un libro. Y estamos preguntando, ¿había yo leído ese libro? So we have this example. I had studied before the test. Yo había estudiando antes del test, de la evaluación, del examen. He had not done the homework. Él no había hecho la tarea. En este caso estoy utilizando el verbo done, que es el verbo hacer en la tercera columna de los verbos, en el participio. Esta es la forma del participio. Ya ahorita les voy a enviar unas tablitas para que tengan una mejor forma de aprenderse los verbos tanto en presente, pasado y participio. Ellos habían visto. Acá estoy utilizando el habían y el verbo irregular en la tercera columna. Este es el verbo ver en la tercera columna, es decir, en el participio. The movie before. Ellos habían visto la película antes. ¿Había él comido, había él, sí, desayunado? Had he eaten breakfast? Ahí tenemos la composición de la pregunta. Comparison. Entonces tenemos acá una comparación entre los dos. Past continuous. Action in progress in the past. We must have clear this information because remember, when you want to use the past continuous, you must be, or sorry, you must see that uh, it was an action in progress in the past, que esta haya sido una acción que haya estado en progreso en el pasado. O sea, no puede ser algo que sucedió de momento y ya no, sino una acción que se haya desarrollado durante un tiempo. Example, I was studying at 8 p.m. Yo estaba estudiando a las 8 p.m. Entonces, a esa hora, durante ese término de tiempo, la persona estuvo estudiando.
And the past perfect is an action complete before another action. Es como les decía ahorita, el pasado perfecto es una acción que se completó antes de hacer otra acción o otro oficio. Example, I had studied before the dinner. Yo había estudiado antes de la comida. Ese ejemplo ya similar a uno que ya teníamos. Em, entonces ahí estamos repasando nuevamente. I had studied before the dinner. And that is the part of the practice. So what is the idea? Choose the correct answer. And we have these two exercises. So the idea is to complete this sentence with the correct answer. So, for example, in this case, I was or I had studied when you call it. ¿Cuál creen que podría ser acá la opción correcta? Yo estaba estudiando cuando tú llamaste o yo había estudiado cuando tú llamaste. The correct option is the option A. I was studying when you call it. And this one says she was cooking or she had cooked before the guests arrived. Entonces acá en este caso nos dice, ella estaba cocinando antes de que el invitado llegara o ella había cocinado antes de que el invitado llegara. Entonces en este caso puede que de pronto las dos opciones pueden ser correctas, nos sirven, pero nos cambia completamente el significado de la oración. Entonces, si yo coloco el was cooking, ella estaba cocinando antes de que el invitado llegara, o ella había cocinado antes de que el invitado llegara. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, en ese caso coloqué las dos opciones para que sepamos que dependiendo la composición que yo le dé a la oración, dependiendo el tiempo que le coloque, me da un significado totalmente distinto. So this is the end of this presentation. Thank you for your attention. So, dear students, the idea is that you can practice these verb tense, past simple and past perfect, and with this explanation, you could solve the rubric. Entonces, con esta explicación deberían poder desarrollar esa rúbrica. Sin embargo, ya les voy a enviar otro video sobre la explicación de los puntos de la actividad. Y también les voy a enviar un cuadro con verbos irregulares en la cual encontramos verbos por grupos para que sea más fácil la memorización de ellos.